Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Felipe, como muchos de ustedes ya sabrán. Soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Economía y candidato a presidente de mi facultad, de la Facultad de Economía UPAEP. Y bueno, hago estos videos para clarificar un poco más mi postura y las propuestas que yo di, que no pude alcanzar a profundizar en las pasadas Canatalks que hemos tenido, por cuestiones de tiempo y demás. Pero bueno, espero que con estos videos ayude un poco a que se clarifique mi postura al respecto. Así es que el primer tema que voy a tocar es el primero que también tocamos en la plática, la caída del precio del petróleo, ¿no? Y para explicar más o menos qué pasó en este fenómeno, tengo aquí gráficamente el modelo de oferta y demanda, que básicamente nos explica, nos grafica cualquier interacción entre oferentes y consumidores de un mercado específico, en este caso el del petróleo. Así que paso a explicarlo. En el eje de las abscisas tenemos la cantidad de producto y en el eje de las ordenadas tenemos el precio. Aquí, en cuanto a las gráficas, tenemos de este lado la oferta, una relación directa, y de este lado la demanda, una relación indirecta, ¿no? Aquí en el centro se intersectan las dos y es lo que llamamos equilibrio. Un precio equilibrio y una cantidad de equilibrio. En este es en el que nos tenemos que centrar, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que bueno, por el coronavirus, el petróleo sufre una baja en la demanda. Todo lo que sea disminución en tanto oferta como demanda se grafica hacia la izquierda y todo lo que sea un aumento se grafica hacia la derecha, ¿no? Tenemos una baja en la demanda de petróleo. ¿Y qué es lo que sucede? Que los países productores de petróleo, concretamente Arabia Saudita, le piden a Rusia que recorte su producción en 1,5 millones de barriles al día. ¿Para qué? Para que ahora el punto de equilibrio se desplace hacia este punto y vemos que gráficamente pues el precio se mantiene estable, ¿no? Eso es lo que se buscaba, para no cederle terreno a oferentes norteamericanos. Rusia no hace esto. ¿Y qué es lo que pasa? Con Arabia Saudita, quienes sí tienen la posibilidad de ejemplificar lo que les voy a comentar, decide en represalia aumentar la oferta de petróleo. Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que sucede? Que ante una baja de la demanda y un aumento en la oferta, nuestro nuevo equilibrio se traza aquí, y si lo graficamos vemos que el precio efectivamente se desploma, ¿no? Así es que bueno, este modelo es el más elemental que tenemos de oferta y demanda, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer para complicarlo, pero de todas maneras sirve para ilustrar de manera clara qué es lo que está pasando con el asunto del petróleo. A ver, ¿cuáles son las consecuencias? Rápidamente, en el mundo, los países que sean importadores de petróleo, pues obviamente les conviene porque pues, este insumo va a ser más barato y lo pueden comprar, ¿no? Los exportadores se ven afectados porque pues ahora tendrán menos ingreso por concepto de petróleo, ¿no? En el caso de México, ¿qué ocurre? Somos un país petrolero, sí, del que la mayor parte o gran parte de nuestros ingresos provienen de la venta de petróleo, ¿no? Sin embargo, al menos en 2020, estos ingresos no van a tener ninguna afección. ¿Por qué? Porque según propias palabras del secretario de Hacienda, desde hace algunos años se ha venido tomando como práctica el contratar un seguro precisamente ante este tipo de eventualidades, con lo cual los ingresos por concepto de petróleo, al menos en el 2020, están perfectamente cubiertos. En 2021 y más adelante, entonces ahí sí tendremos que preocuparnos. Pero bueno, ¿cuáles son las alternativas a este problema, la caída de los precios del petróleo? Bueno, primero tenemos que partir y estar conscientes de la premisa de que venimos de una desaceleración económica a nivel internacional y de un bajo crecimiento, por no decir nulo, en el país, ¿no? Evidentemente, este bajo crecimiento se traduce en una menor recaudación y si eso le sumamos el problema de que va a haber faltantes de ingreso, probablemente en el siguiente año, si es que el petróleo se mantiene en niveles muy bajos, entonces sí tendremos mermas en el ingreso a partir de 2021, pues estamos ante una situación muy difícil. ¿Qué es lo que se plantea? Un aumento de la deuda externa para financiarse no es viable. ¿Por qué? Bueno, según los últimos datos que nos proporcionan los comunicados de Hacienda, el nivel de deuda de México ya ha alcanzado rangos superiores al 43 y más allá del PIB. Para países emergentes, y esto es un dato que me compartió el doctor Marcos Gutiérrez Barrón, un catedrático de mi facultad, él me comentaba que para países emergentes, países en desarrollo, la deuda externa para mantener finanzas públicas sanas, para que sea sostenible, se tiene que mantener máximo en un nivel de 50% del PIB. Si nosotros ya andamos en 43, bueno, entonces ya nos damos cuenta de que tenemos muy poco margen para endeudarnos y que esto tiene que ser usado de una manera pues consciente, ¿no? Con un verdadero fundamento.
Un aumento en los impuestos tampoco podría ser, dada la condición que estamos a punto de enfrentar de crisis, ¿no? Esto vendría a dar al tras, a pesar de que, pues bueno, México es uno de los países que menos recauda. A nosotros nos surge una reforma hacendaria que no solamente permita al gobierno tener más ingresos por concepto de recaudación, necesariamente con un aumento de los impuestos, sino que también tiene que buscar combatir a la evasión fiscal. La evasión fiscal es más o menos, por un dato representativo, el 3% de nuestro Producto Interno Bruto, lo cual nos acerca más o menos a pues niveles de 1 billón de pesos. Entonces, bueno, aquí qué es lo que yo planteo y quizá lo que se malinterpretó en la Canatoc. Una redistribución del gasto público. ¿Y a qué me refiero con esto? A que se estudie de manera muy precisa cada programa social que tiene México, que son más de 100, para ver de dónde podemos hacer recortes para poderlos llevar a la economía. Y concretamente voy a poner los casos del actual gobierno, en el cual pues se plantean 4 programas estrella, 4 proyectos estrella: la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor transísmico y el Tren Maya, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que estos proyectos de inversión, que se supone que son los que deberían ser responsables del crecimiento económico a largo plazo del país, solamente se están destinando 52.682 millones de pesos, ¿no? Y por otra parte, se crean muchos programas sociales, más o menos 17, que se suman a los más de 100 que ya existían, que para los cuales se suman en total 216.646 millones de pesos. Y si nosotros somos todavía más especiales en el fundamento de estos programas sociales, nos vamos a dar cuenta de que en su mayoría son de carácter subsidiario. No dudo que hay algunos que sean estrictamente necesarios, y retomo el caso de estos 5 que suman más de 217.000 millones. El de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Pensión de Adultos Mayores, Beca Benito Juárez y Pensión para Discapacitados. La pensión para discapacitados, evidentemente creo que no tiene nada que recortarse, es algo completamente necesario, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Canatoc toqué el caso de la pensión de adultos mayores, ¿no? ¿Y a qué me refería con un recorte en este programa social? El programa social está diseñado para que se beneficie a 8,5 millones de adultos mayores con un ingreso universal, un ingreso mensual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros tomamos en cuenta los últimos datos que tenemos, vamos a darnos cuenta de que solamente 5.700.000 adultos mayores realmente se encuentran en una situación precaria. Esto quiere decir que pues probablemente tenemos más de 2 millones de adultos mayores que están recibiendo un dinero que probablemente no necesitan, dinero que perfectamente se puede redistribuir para llevar a la economía y generar proyectos que nos ayuden a generar crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es el problema de esto y por qué lo tiene que hacer el gobierno? Bueno, para mí el origen de todos estos males proviene desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿no? ¿Qué empresario va a tener la certeza para invertir en un país en donde una obra tan técnica, tanto a niveles económicos como aeronáuticos, como lo era el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues ahora es cancelado por personas que, incluyéndome a mí, incluso en el dado caso de en 4 años cuando sea licenciado en economía, pues no voy a tener el conocimiento necesario por mí solo para decidir si se cancela o no una obra de tal magnitud, ¿no? Y eso es lo que pasa con la mayoría de la población mexicana que salió a votar, independientemente de las condiciones pues completamente ilegales en las que se llevó a cabo esa consulta. No es viable, no es posible, y a ningún empresario le genera confianza. Ese es el problema que tenemos aquí en México, que el gobierno, ante que los empresarios no quieran invertir, que estamos en situación de crisis, que no se puede subir los impuestos, que no hay margen para contratar deuda, el gobierno tiene que buscar los mecanismos para darle confianza a su iniciativa privada, quienes sí son los responsables de generar crecimiento y empleos, para que vuelvan a confiar e inviertan en el país, ¿no? Entonces, eso es lo que yo proponía con los recortes a programas sociales. De ninguna manera propongo recortes indiscriminados, porque sería tanto como darme un golpe a mí mismo, ¿no? Yo he sido fuerte crítico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el caso de las estancias infantiles, ¿no? El decir que está plagado de corrupción, que no funciona, etcétera. ¿Y cuál es la solución? Las cerramos todas, ¿no? Así no funcionan las cosas, tenemos que hacerlo de manera consciente, ¿no? Y por eso es que yo planteo
que por lo menos en estos nuevos programas sociales, por ejemplo el de Sembrando Vida también, me parece que no tiene una gran planeación estratégica. ¿De qué nos sirve sembrar árboles maderales y frutales y además añadir a países centroamericanos cuando podemos hacerlo igual y para frutos o otro tipo de, otro tipo de cosas, ¿no? Muchísimo más productivas para la economía, o de plano destinarlo a la industria de la construcción, a mantenimiento de carreteras, de puentes, porque van a ser muy necesarias principalmente para este asunto del coronavirus. Ya lo comentaba el secretario de Hacienda, que es preciso tener las redes de comunicaciones del país en perfecto estado por cualquier cosa que se llegue a necesitar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo planteo, que ante la escasez de recursos, nosotros seamos conscientes a la hora de ejercitar el gasto para realmente promover proyectos que favorezcan a la economía. Ya después, cuando México crezca, cuando México esté en desarrollo y la economía esté en niveles óptimos y sanos como antes, ya con ese aumento de recaudación, porque más crecimiento significa más recaudación, ya se verá cómo destinarlo a programas sociales, qué nuevos añadir, qué cambiar de los anteriores, pero hasta que no tengamos esos números, esos datos duros, lo que tenemos que hacer son medidas exactas y que nos den lo que realmente necesitamos, como es en este caso pues el crecimiento y la inversión. Otro punto que me gustaría tocar de manera muy breve es el tema de la tasa de interés. La tasa de interés en este momento está bajando, el Banco de México la ha bajado más o menos en 0.25, 1.25, ¿no? De todos los recortes que ha venido haciendo de un tiempo para acá. Esto necesariamente tendría que incentivar la inversión, pero ¿por qué no está ocurriendo esto? Pues porque no hay confianza. Los empresarios, por más que baje la tasa de interés, incluso si llegan a niveles cero, cosa que no es buena, pues no van a solicitar créditos para invertir porque el gobierno les ha dado muestras una y mil veces, ya sea por declaraciones, por conducción de política económica, que no es México un país atractivo ni confiable para invertir. Y es ahí, a esos polos, donde nos tenemos que abocar, ¿no? Y en este caso el gobierno a generar condiciones para que el crecimiento económico realmente se dé. Esto sí es responsabilidad del gobierno y ahí, bueno, a modo de conclusión, retomo mi parte, o sea, la caída del precio del petróleo sí es algo que va a afectar las finanzas públicas de México, de mantenerse en estos niveles para desde un 2021 y posterior, ¿no? ¿Y qué es lo que yo propongo? Tenemos que sacar a México de la crisis, de la debacle en la que nos encontramos. Y este problema de bajo crecimiento, dada la poca confianza de los inversionistas, solamente se va a compensar con un ejercicio centrado y consciente del gasto público. No podemos, por mucha necesidad que haya, acostumbrar a las personas que sean acreedoras de estos apoyos a recibir solamente dádivas del gobierno. Tenemos que hacer una sociedad productiva, sí hacer programas sociales, sí procurar generar empleos bien pagados además, porque esa es la manera en la que el ingreso se va a distribuir de una mejor manera, pero no podemos hacer repartos de dinero de manera indiscriminada cuando necesariamente los tenemos que destinar a otros rubros. No se puede invertir poco y regalar mucho dinero. Ese es el punto al que yo quiero llevarlos de reflexión. Y bueno, en el siguiente video voy a estarles hablando sobre la depreciación del tipo de cambio. No se lo pierdan, por favor.